sociales. Esperen que me aparezca la opción de que se está grabando, ¿bueno? Listo, ya empezamos a grabar. Bueno, entonces como les venía diciendo, muchachos, ¿me pueden confirmar si ven la presentación? Sí, profe. Listo, excelente. Entonces, este es el CIPAS número 2. Creo que me equivoqué. Para que todos lo tengan en cuenta y llenen ahorita la asistencia. Este CIPAS se llama CIPAS número 2 del curso de Estadística Descriptiva. Hace parte de la primera unidad del paso 2, organización y presentación. Y en este CIPAS abordaremos específicamente los temas de la actividad 3 y 4. ¿Sí? Para los que ya han empezado sus avances, ya se darán cuenta cómo es su desarrollo. Y para los que no han iniciado, los invito por favor a que se pongan las pilas. Ya tenemos una semana nomás para que ustedes empiecen a desarrollar cada uno de los puntos y envíen sus aportes al foro para que yo se los pueda corregir. ¿Listo? A tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Y bueno, recordándoles antes de empezar que tenemos programado para este momento 3 CIPAS, el de hace 8 días, que se habló sobre la primera actividad, la actividad número 1 y 2, que se trataba sobre el cuadro sináptico, los conceptos generales de la estadística, las etapas de investigación, y la actividad 2 sobre las preguntas orientadoras en donde reconocen la problemática y la elaboración de la ficha técnica. Para quien todavía no desconoce esta parte, igual aquí le recordaré. Y también tenemos dentro de 8 días programado otros CIPAS, el viernes 30 de septiembre, que se va a enfocar en el ejercicio número 5 sobre la caracterización de variables cualitativas. ¿Listo? Entonces hoy nos enfocaremos sobre la clasificación de variables y muestreo de manera general. ¿Listo? Y también recordándoles que hasta el domingo 2 de octubre tienen plazo para entregar su trabajo final de manera individual. Listo. También recordarles que en el campus ustedes pueden acceder en cualquier momento a la agenda, en donde les recuerda por colores de semáforo que cuántos días les hace falta. Entonces, si por ejemplo entran hoy, se van a dar cuenta que les dice faltan 9 días, tantas horas, entonces es un conteo regresivo, ¿no? Y en este caso, pues nos quedan 9 días, ¿cierto? Para poderlo solucionar. Y recordando también que este es el objetivo, este es el primer objetivo, el principal, en el que ustedes van a caracterizar variables cualitativas a través de tablas y gráficos en función de la problemática objeto de estudio. Ahí van a reconocer que es una variable, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Y en qué consiste el paso 2? El paso 2, recuerden lo que les decía al principio, que la actividad 1 es el desarrollo de un cuadro sinóptico con esta herramienta que dice Ludicart. Entonces esa es una herramienta en línea que les permitirá hacer el cuadro sinóptico fácilmente. Sobre las etapas de investigación, yo también a varios que ya han enviado sus avances les he dicho, por favor, agreguen como ítem adicional un concepto general de lo que es la estadística y su importancia, ¿cierto? Aparte de que se mencionan las etapas, también se menciona qué es la estadística en su cuadro sinóptico. En la actividad 2 se llama identificación y reconocimiento de la problemática de estudio. Es recordar que ustedes cuentan con unos links, ¿cierto? Unas noticias sobre la violencia contra la mujer. Les mencionan unos datos estadísticos para que ustedes puedan fundamentarse bibliográficamente hablando y puedan participar en las preguntas orientadoras que están en la guía y que la manifiestan en el foro, porque ustedes deben leer esas preguntas, hacen la respuesta, la escriben en el foro directamente y aparte de eso desarrollan una ficha técnica que ya les voy a decir cómo se hace. Estas son las noticias de las que le hablo. Por ejemplo, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o este otro artículo definido por o escrito por la Organización Mundial de la Salud, que se enfoca en los datos y cifras a nivel mundial, ¿cierto? De violencia contra la mujer. Entonces es importante que los lean y con eso responden a las preguntas que se mencionan en la guía de actividades. Me vuelvo al chat un momentico, que alguien está. Listo, ok. Ya admitimos, Javier. Bueno, buenas noches para los que no he saludado.
Y en la actividad 2, estas son las preguntas de las que le estamos hablando, de las que le estoy hablando. Son 1, 2, 3, 4, 5 preguntas relacionadas a la problemática identificación de indicadores de violencia contra la mujer en Colombia para el periodo 2010 a 2021. Entonces ustedes contestan esas preguntas directamente en el foro, luego responden a otros comentarios que hayan hecho otros compañeros y así mejorar la interacción, ¿listo? Entonces los invito a participar constantemente en el foro. Y esta es la ficha técnica del que me estoy apoyando para resumir la problemática. ¿Cómo se construye? Pues se basa en estos conceptos: desarrollar o identificar la población del anexo que ustedes tienen, tamaño de la muestra, variable, instrumento de recolección de la información, si es una fuente primaria o secundaria. Esto está más explícito en el primer CIPAS, entonces para quien todavía tiene dudas de cómo llenar esta ficha, vayan a la grabación del CIPAS número 1, en donde se detalla cómo llenarla. Bueno, ¿y qué se va a hacer en la actividad 3? Es lo que vamos a hacer hoy. Es reconocer y clasificar esas variables. ¿Qué son variables cualitativas y qué son variables cuantitativas? Y cómo poderlas clasificar según su criterio. Y el muestreo importante en el que ustedes deben elegir una letra y colocarla en el foro. Muchos ya han dicho, profe, yo trabajo con la letra A, con la letra B, C, D, E. Es importante para los que no lo han hecho, los que todavía no han definido su letra, vayan al foro y digan, tutora, yo voy a trabajar con la letra B. Claro, sin repetir lo que otros compañeros ya manifestaron, ¿cierto? Entonces es importante que vayan al foro, vean qué letras ya fueron asignadas por sus mismos compañeros y ya ustedes coloquen la que falta. ¿Listo? Para poder desarrollar la actividad número 4, llamada muestreo. Y esta es la actividad número 5, que se basa en la herramienta Infostat, que la vamos a utilizar para dentro de 8 días en el CIPAS número 3. Y lo que les digo, les reitero una y otra vez, participen en el foro. Aquí les pongo un ejemplo de personas que ya han participado y que yo oportunamente les digo, listo, está muy bien desarrollado, falta esto, falta lo otro, o déjalo así, que está excelente. ¿Sí? Entonces, para que vayan y envíen sus avances. ¿Y cómo marcarlo? Lo marcan con su nombre completo. Aquí pongo como ejemplo Mónica Benchira, mi nombre. Mi grupo, hago parte del grupo número 200. Y esta actividad se llama Paso 2. Es importante que sigan este formato para poderlo presentar. Y aquí está la estructura del trabajo. Aquí ya les dicen como tal cómo deben presentar el trabajo. Con una portada, una introducción, una justificación, objetivos, cuadro sinóptico, ficha técnica. ¿Se acuerdan que les hablé de la ficha técnica? Pues miren, aquí está. Clasificación de variables, que es lo que vamos a hacer hoy. Ejercicio de muestreo. Y ya nos falta poquito, miren. Ya dentro de 8 días hacemos esta y ya terminamos. ¿Sí bien? Es importante que organicen su tiempo, no dejen todo a última hora. Bueno. ¿Y temas a tratar? ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Pues variables. Vamos a hablar de puras variables y sus clasificaciones, ¿cierto? Las cualitativas, las cuantitativas y sus derivadas. Por ahí alguien está entrando. Bueno. Listo, ya estamos admitiendo a Manuel. Buenas noches a los que no he saludado. Entonces, temas a tratar. Empecemos. Antes de yo hablar, yo quiero escucharlos a ustedes. Para ustedes, ¿qué es una variable? ¿Por qué es importante hablar de variables en estadística? ¿Qué me pueden decir ustedes? Lili, Andrea, Germán, Edison, Natalie. ¿Qué me pueden decir de qué es una variable? Ay, alguien está ¿No es levantando un la valor mano. específico? ¿Cómo, Lili? ¿A quién, perdón? ¿Natalie? No es como un valor específico, es de pronto una cantidad, un valor que puede variar. Excelente, ¿cierto? Es un valor, así es un valor específico que puede ser un número o una característica. Muy bien. Javier, tú que tienes la mano levantada. Buenas noches, Buenas compañeros, noches. profesora.
Y una variable es un aspecto que cambia constantemente, continuamente, y que pues Ujú. puede afectar sus valores dependiendo del resultado que se esté esperando. Se puede calcular su impacto en el proyecto o en lo que se aplique, profesor. Exacto, ¿cierto? Uno define un proyecto y uno con el proyecto asigna variables, ¿cierto? Que mi proyecto va a ser analizar los principales contaminantes del río Bogotá y poder buscar una solución, cómo poderla purificar, ¿cierto? Ese es mi proyecto. Y es un proyecto que no se resuelve de la noche a la mañana. Es un proyecto que requiere una observación. ¿Cuál sería mi variable ahí? El ¿Qué tiempo, creen? tal vez. El tiempo, ¿tú quieres medir el tiempo? El tiempo es como tu límite, ¿cierto? Como tu objetivo. Pero en realidad, ¿tú qué quieres analizar para cumplir con el objetivo de analizar la contaminación del río Bogotá? ¿Te interesa saber? Serían como los aspectos climáticos y Sí, aspectos biológicos climáticos. climáticos y biológicos que se presenten en la medida de que se pueda descontaminar el río. Ujú, exacto. Y me parece también excelente, Javier. Y también me parece muy importante el tiempo. Uno tiene que ponerse como meta un tiempo, ¿cierto? Porque uno puede decir, ay, bueno, voy a desarrollar este proyecto en 2 años. Y uno ya sabe que en esos 2 años tiene que enfocarse en los principales objetivos. ¿O qué tal si yo no defino tiempo? Pues se pierde, porque uno dice, ah, bueno, puedo presentarlo en 1 año, en 5 años y no pasa nada. No, cuando uno se define un tiempo, está muy bien, porque ya uno limita su investigación y puede llegar a tener objetivos con mayor precisión. Y como dicen por ahí, uno bajo presión trabaja mejor, ¿cierto? Entonces uno tiene que establecer sus objetivos. Por ejemplo, yo hoy tengo que comer hoy tales frutas con tales proporciones en estos tiempos establecidos. Si no lo defino, bueno, no me voy a poner límites y voy a poderme comerme lo que quiera, ¿no? Entonces es importante los tiempos en una investigación. Y hablando de variables, es importante, muy bien, los cambios biológicos, los cambios climáticos. Uno puede decir, bueno, hoy está lloviendo, mañana hace sol, pasado mañana hace viento, pasado mañana llueve, ¿sí? Es una variable climática, ¿sí? Que aportará, beneficiará o perjudicará al agua, ¿cierto? Otra variable, el nivel de metales pesados, ¿cierto? Que plomo, que arsénico, que hierro, etcétera. Eso también puede ser una variable. La característica química que tiene el agua, ¿cierto? Ahora lo La, biológico, o- lo microbiano. Dime, Javier. y ahora la otra parte es, no sé, si es también cuenta, la infraestructura hidráulica, porque también tenemos Ex- que pensar que hay una parte de, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Que el río Ujú, Bogotá pasa por la planta de salitre y eso tiene unos procesos de decantación para que ujú, el agua sea pues más o menos potable y devolverse al río más o menos limpio. ujú. Excelente, muy bien. Así es, también tiene que ver el lugar donde se hace el tratamiento o donde fluye el agua. Hay unas partes más contaminadas, otras menos contaminadas, y eso depende también de la infraestructura, ¿cierto? Y eso depende también de las condiciones que maneje la población que vive en esa zona, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuemos porque tenemos que avanzar. Entonces, ¿cómo se puede definir una variable? Es una característica susceptible de ser medida. ¿Sí? Es una característica, una... Disculpen, ¿soy yo la única que no está escuchando? Yo tampoco No, escucho. no escucho. Se fue el audio, les cortaron el servicio de audio.
las reacciones no predeterminadas que existen. Salgan de lo digital y vivan el mundo físico con los que quieren. Mientras disfruta del sabor real de ¿Qué te da risa? Profe, no te escuchamos. Hola muchachos, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, Ay, profe. Dios, perdón. Lo conecté con mis datos porque tuve un problema de internet. De repente se me fue. Entonces lo acabo de conectar con los datos del celular. Señal de intermitencia. Ay, Dios. Muchachos, ¿en dónde quedé? ¿Qué fue lo último que me escucharon? Algo de las variables. Iniciando el concepto de variable, profe. Ay, muchas gracias. Listo. Dice que la grabación se ha iniciado, no sé, acepta ser grabado. Bueno, sí. Entonces, una disculpa. Errores técnicos que no faltan. Pero bueno, aquí estamos todos. Jefe, Listo, ok. estamos en otro país. Listo, ok. Entonces, sigamos. Variables. Entonces, estamos diciendo que una variable es una característica susceptible de ser medida. Entonces, ¿qué característica tiene que ser? ¿Qué tiene que ser medible? Una regla. Uno puede medir una estatura con un metro, una regla, etcétera, ¿cierto? Medir la longitud de los tubos de cañerías por donde pasa el río Bogotá. Medir la temperatura del cambio climático, ¿sí ven? Entonces, cualquier característica, cualquier variable puede ser medida por longitud, por tiempo, por temperatura, por distintas magnitudes, ¿cierto? Ahora que queremos medir la velocidad del carro, último modelo, pues es una variable, ¿cierto? Que es la velocidad. Que queremos medir la temperatura corporal de una persona con COVID. Pues estamos midiendo temperatura que puede ser de 38 a 39 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con números, que sea medible por color, por olor, por sabor, es una variable, es una característica, es una cualidad de elementos que hacen parte de una investigación estadística. Bueno, muchachos, ya mejor entendido lo que es una variable. ¿Ya nos queda más claro? Listo. Entonces, esta variable puede ser clasificada en dos partes, variable cualitativa, variable cuantitativa. La variable cualitativa hace referencia a la cualidad, a la característica externa del objeto de estudio, ¿sí? Se define como aquella que expresa una cualidad o característica del objeto de estudio, así tal cual. Y se clasifica en nominales o nominal, ordinales u ordinal, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide, vayamos grabando en nuestra cabecita. Existen variables cualitativas. Cualitativas, acuérdense por cualidad, ¿cierto? A ver dónde está la llamada. Acuérdense por cualidad, característica. ¿Sí ven? Entonces, para que lo tengan en cuenta, existen las variables cualitativas y las cuantitativas, de cuánto, de números, de cantidades, ¿sí? Entonces, vayamos memorizando. La cualitativa son nominales y ordinales. Y la cuantitativa, aquella que puede expresarse a través de cifras analizadas con métodos estadísticos. Entonces ya estamos cuantificando, ya estamos contando, ya estamos haciendo cálculos. ¿Sí ven? Y métodos estadísticos, ¿qué son? Cálculos, en donde uno calcula un promedio, la media, la mediana, la moda, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, etcétera. ¿Sí ven? Entonces ya estamos hablando de operaciones y todo lo que tenga que ver con números, con cifras, hace parte de las variables cuantitativas. ¿Listo? Y todo lo que tenga que ver con características como el color, olor, sabor, tamaño, son variables cualitativas. ¿Entendía la diferencia, muchachos?
entre variable cualitativa y cuantitativa? Manito arriba si me entendieron. Mauricio. Listo, bueno. Manito arriba. Eso, muy bien. Gracias. Excelente. Listo, continuemos. Entonces, están las variables discretas y continuas que hacen parte de la cuantitativa, ¿sí? Entonces ya uno se va memorizando nominales y ordinales, cualitativa, discretas y continuas, cuantitativa, y así se lo van memorizando poco a poco. Y vamos a ver ahora qué características tienen estas últimas. Las nominales son aquellas que no pueden ordenarse en una jerarquía específica. ¿Qué no se puede ordenar? Para ustedes, ¿qué no se puede ordenar? Por ejemplo, el género. Mujeres, hombres, ¿pero qué? ¿Cuáles son mayores, cuáles son menores? No. Las nominales es un grupo general, ¿cierto? Que no requiere jerarquía, no requiere un orden. ¿Listo? ¿Quién está hablando ahí, cantando? ¿Qué pasó ahí? ¿Nos están Futura saboteando? Whitney Houston. Ay, Dios. Bueno, ok. Creo que está divirtiendo con la clase. Ok, entonces, variables discretas son aquellas que toman determinados valores, los cuales deben ser números enteros. ¿Listo? Entonces ahí vamos con las discretas, que hacen parte de la variable cualitativa o cuantitativa. ¿Se acuerdan? Discreta, ¿quién hace parte? Cuantitativa. Excelente. Las cuantitativas, ¿listo? Las discretas son cuantitativas. Discretas, cuantitativas. Continuas, cuantitativas. ¿Bien? Bueno, me desconcentré con el concierto que nos estaban dando acá. Entonces, ordinales, como su nombre lo dice, orden. Ordinales hacen parte de las cualitativas, ¿sí? Entonces, si tienen memoria fotográfica, aquí están las izquierdas y las derechas, y ahí se las van grabando. Ordinales, pueden ordenarse. ¿Qué se puede ordenar, muchachos? ¿Qué creen que se puede considerar como orden? ¿Qué creen? Pues la estatura, el género, si me equivoco. Bueno, en general, Los, bueno, los grados de estudio. los grados de estudio, ¿cierto? Yo estudio primero de primaria y yo estudio segundo de secundaria. Bueno, ¿sí ven? Ya hay diferentes grados. Que estoy en nivel de inglés A1 y yo estoy en nivel de inglés B1, ¿sí ven? Y hay un orden, entonces esas son variables cualitativas, ¿cierto? Y ordinales. Listo, y las discretas que toman que pueden tomar determinados valores, los cuales deben ser números enteros. Tienen que ser números enteros para que sea discreta, ¿cierto? 1, 2, 10, 20, 100, 200. ¿Listo? Entonces tiene que ser un número entero. Listo. Y las continuas, como su nombre lo dice, continuidad, infinito. O sea, pueden ser números decimales. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que se le queden grabadas estas 4 clasificaciones. Género, para las nominales. Esto, nivel de inglés, ordinales. Grado de satisfacción. Que califique el grado de satisfacción de la llamada. ¿Cierto? Esas son las ordinales, las que se pueden clasificar y ordenar según un dato estadístico. Ahora, número de estudiantes. Que en el salón, en este curso de sexto, hay 40 niños, 40 estudiantes. Es una variable discreta, ¿cierto? Porque requiere una población y que tiene un número exacto. No puede haber 5 niños y medio, o 6 niños y medio, o 40 niños y medio, no. Tiene que ser 40 niños o 41, pero no 40.5. ¿Sí? Esas son las discretas. Y las continuas. ¿Qué se les hace parecido esto? Al índice de masa corporal. Que yo tengo el índice de masa corporal 8, 8,8, 10,5, 11.2, ¿sí? Ya estamos hablando de valores con decimales y hace parte de las variables continuas con decimales. ¿Listo? Así son más fáciles de distinguir. ¿Entendido qué son cada una, muchachos? ¿Alguna pregunta con la clasificación de variables? No, señora.
¿Todo les quedó claro? Exacto, bueno. Ok, entonces ya clasifiquemos estas variables. Ustedes me van a decir de qué hacen parte. Lugar que ocupa un nadador en una competencia. ¿Qué dicen ¿Ordinal? ustedes? ¿Cómo? ¿Ordinal? Excelente, ordinal. ¿Todos de acuerdo con que es ordinal? Pues sí, ¿cierto? Porque requiere de un orden de competencia. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Muy bien. Salario de los empleados en una empresa. Ay, que yo gano 5,5 millones. Y el otro, ay, yo gano solo 1,300,000. ¿Qué Nominal. creen que es? ¿Ordinal? ¿Cuantitativo? Cuantitativa, ¿cierto? Es una variable cuantitativa porque estamos hablando de cifras. ¿Y es continua o discreta? Continuo. Continua, ¿cierto? Ay, yo gano 1,333,000,5. Eso es un valor en pesos, ¿cierto? Y en cambio el otro, ay, yo gano 5,832,520. También continua, ¿sí? Con decimales. Excelente. Continua. Clasificación según estrato socioeconómico. Ordinal. Excelente, ordinal, ¿cierto? Muy bien. Los habitantes de una ciudad pueden dividirse de acuerdo a su distrito o zona específica de residencia. Ya no estamos hablando de zonas, no estamos hablando de estratos, sino una zona general. ¿Nominal? Nominal, excelente. Las que no requieren de orden. Muy bien. Nominal. Y la última, número de estudiantes en la UNAT. Discreta. Excelente. Hay 1,800 estudiantes. Ni más ni menos. Muy bien. Así es, muchachos. Así es la clasificación de variables. Pasaron el quiz. ¿Y cómo se hace para el anexo? Pues van a su anexo número 4, no me acuerdo cómo se enumera, y van a encontrar 24 variables, muchachos. Hecho, etapa, año, denuncia. ¿De qué? De estos indicadores de violencia contra la mujer en Colombia para el periodo 2010 a 2021. Entonces van a encontrar 24 variables. Hecho, etapa, año, denuncia, etcétera. Y ustedes van a analizar en qué se clasifica cada una. ¿Listo? Entonces, estas 24 variables, captura, sexo, etcétera, ustedes tienen que colocarla acá en ese cuadrito que les muestra la guía. ¿Cuáles son nominales? ¿Cuáles son ordinales? ¿Cuáles son discretas y cuáles continuas? ¿Entendido lo que hay que hacer en esta actividad número 3? Simplemente es clasificarlas de acuerdo a las características mencionadas anteriormente. Bueno, que el grupo etario, recuerden que el grupo etario es orden por edad. Ah, ya estamos hablando de un orden. Ah, puede ser ordinal, ¿sí ven? Edad es un número, 80, 20, 5 años. Ah, ya estamos hablando de una cifra, ¿verdad? Entonces, quiero por favor que practiquen con la clasificación y ya clasifiquen estas 24 variables y las dispongan en este cuadro. Bueno, ¿cuál es cada una? ¿Entendido lo que hay que hacer en esta? ¿Les quedó más claro? Sí, profe. Excelente, listo. Ahora continuemos con el muestreo, la actividad número 4. Nos hablan de población y muestra. Población. ¿Cómo se define población? Es un conjunto grande de medidas o recuento de todas las unidades que presentan una característica en común, que puede ser finita o infinita. Otros lo llaman conocido o desconocido. ¿Cierto? Y ahorita vamos a hacer o practicar con unos ejercicios para calcular el tamaño de la población, el tamaño de muestra, conociendo o desconociendo la población. ¿Listo? Y esta imagen nos muestra un grupo de personas que les preguntan, ¿quién quiere ser millonario? Y todos, yo. ¿Sí ven? Esta es una población de personas que quieren recibir un salario por encima de 5 millones de pesos. Ah, bueno, entonces vamos a analizar algunas variables de estas personas. Ahora, ¿cuál es la muestra? Es el subconjunto. Y para que sea representativa requiere que todas las unidades de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Es decir, debe ser aleatoria, al azar o probabilística. Que esas 1,000 personas, vamos a analizar unas cuantas
que tengan algunas condiciones de estrato socioeconómico bajas. Ah, bueno, entonces ya me estoy metiendo con las personas que tienen baja condición económica para poderle aumentar la probabilidad de recibir un mejor salario. ¿Sí? Ya estamos hablando de un grupo específico. Y acá la imagen lo representa. ¿Sí, muchachos? Entonces, ahora que para analizar la muestra del río Bogotá, pues ustedes la escogen en cualquier parte, ¿cierto? O en una zona Tunjuelito que puede estar más contaminada aún. ¿Listo? Entonces ustedes eligen de manera aleatoria la muestra y debe ser la misma variable para todas las condiciones. Listo. Y ahora, ¿cómo se calcula el tamaño muestral? Que son los ejercicios que nos piden en la actividad 4. La actividad 4 nos dice, calcula el tamaño de la muestra. Así dice. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Que una muestra puede contar con el tamaño de población desconocida y la otra conocida, también llamada finita. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tienen que saber para poder realizar esos cálculos? El tamaño de la muestra depende de varias características. El porcentaje de confianza o límite de confianza. Tienen que tener el porcentaje o límite de confianza, ¿listo? Obligatorio, ¿listo? Y ese límite de confianza estadístico se basa en una tabla de valores estadísticos denominada Z. Y ahora se las estoy compartiendo. Estos datos estadísticos están fijados por muchos experimentos estadísticos, valga la redundancia, y se definió como ya una constante. Entonces, para aquellos experimentos donde tiene un nivel de confianza del 99%, se puede utilizar una Z de 2,58. Para un experimento en donde su nivel de confianza no más es del 50%, pues su Z es de 0.67. ¿Sí ven, muchachos? Entonces, en el problema nos tienen que hablar del límite de confianza para definir Z. ¿Listo? Entonces hay problemas que nos dicen el 80%. Ah, bueno, el 80% está relacionado a 1.28. ¿Sí ven? Entonces esta tabla aquí se las comparto en este video. Igual se las voy a compartir en los foros para que la guarden, la tengan presente para sus ejercicios. ¿Listo? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo utilizando esta tabla. Bueno, y esta está relacionada con el porcentaje de confianza del experimento. También necesitamos saber el error de muestreo o el error de aleatorio. Ustedes saben que no todo es perfecto. No podemos tener un experimento con 0% de error. No, hay un margen de error que se establece para determinar el nivel de confiabilidad de los datos, ¿cierto? Hay que el error del 5%. Por ejemplo, uno mide la temperatura en un termómetro, pero muestra más y menos 5. ¿Qué significa ese más y menos 5? Que es un 5% que puede ser más elevada o menos elevada, pero entra dentro de ese rango de tolerancia en donde uno dice, listo, es aceptable. Y ya, si se sale de ese rango, ya uno dice, no, ojo ahí, algo está pasando. Ese termómetro está descalibrado, ¿sí ven? Entonces, para eso es necesario siempre saber el error o el porcentaje de error para hacer el cálculo de tamaño muestral. Y el nivel de variabilidad. El nivel de variabilidad está definido por las probabilidades de éxito o de fracaso de ocurrencia del evento de estudio. Que, por ejemplo, yo quiero analizar 1000 medicamentos. ¿Qué tan probable es de que yo agarro una muestra de 1000 medicamentos producidos? Yo agarro una muestra de 100. ¿Qué tan probable es de que esos 100 medicamentos, 3 salgan defectuosos o 97 salgan con el cumplimiento de calidad que se merece? ¿Sí ven? Entonces ya estamos hablando de una probabilidad de éxito o de fracaso que se define por un porcentaje y que se tiene en cuenta para calcular el tamaño muestral. ¿Listo? Y esta es la fórmula. Esta fórmula involucra Z, ¿sí? ¿Se acuerdan de Z? Ya en esta fórmula no nos está hablando de porcentaje de confianza, no, pero sí nos está hablando del dato estadístico Z, que depende del nivel de confianza, ¿sí? Y se establece acá. Y se eleva, ¿y qué nos dice la fórmula? Que se eleva al cuadrado. Entonces tienen que tener ahí sus calculadoras para hacerlo manualmente, o si no, ya programarlo en Excel para poderlo calcular más fácil y más rápido, ¿cierto?
ese valor Z, entonces digamos un nivel de confianza de 50. Z es 0.67, entonces ¿qué hago? Dentro del paréntesis coloco 0.67, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la probabilidad de fracaso y de éxito, ¿cierto? Porque P, ¿quién es? P es la proporción esperada, que es el éxito. ¿Y quién es Q? Q es 1 menos la probabilidad de fracaso. ¿Cómo así? Recuerden que en estas ecuaciones vamos a manejar una escala de 1, ya no de 100%, sino vamos a hablar de una escala de 0 a 1. Ya no hablamos de 0 a 100%, sino hablamos de 0 a 1, que es lo mismo. Entonces, si nos hablan de, por ejemplo, 50% de probabilidad de que salgan defectuosas, ya no es 50% de probabilidad, sino lo dividen en 1. ¿Y cuánto es equivalente el 50% a una escala de 0 a 1? ¿Cuál creen? Si hablamos de 50%. ¿A cuánto equivale en una escala de 0 a 1? 0.5. 5. Excelente, ¿cierto? 0,5. Decir 50% en una escala de 0 a 100 es lo mismo que decir 0.5 en una escala de 0 a 1. Lo mismo, entonces lo mismo. Si me dicen 20% de error o de probabilidad, entonces ya uno no tiene en cuenta en los cálculos 20%, sino 2. 0,2. Excelente, 0.2. ¿sí? Exacto. Entonces para sus cálculos, porque ahorita vamos a ver un ejemplo, ya no hacen el 20%, sino el 0.2. Bueno, muchachos, y ya vamos a aplicar la fórmula en el siguiente ejemplo. Veamos este ejemplo. Asociado, similar a los videos tutoriales que les he compartido. Supongamos que estamos investigando sobre el porcentaje de estudiantes de la UNAD que trabajan en empresas de servicios. ¿Sí ven? Imagínense en el problema. Estudiantes que trabajan en empresas de servicios. Si tenemos que el nivel de confianza es del 95% y el error es del 3%, y se conoce que la proporción esperada de que al escoger un estudiante de una universidad, este pertenezca a una empresa de servicios del 5%. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Si no tuviésemos ninguna idea de dicha proporción, utilizaríamos el valor de probabilidad 0.5, 50%, que maximiza el tamaño muestral, pero sí nos están dando el valor, ¿verdad? Nos están diciendo que hay un 5%, y ese 5% equivale ¿a qué? A 0.5. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Leer y releer el problema y definir Z. ¿Cómo se definió Z? Con el nivel de confianza, ¿sí? Miren de dónde sacó Z. Me hablan de un nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿cómo distingo Z? Con la tabla que les compartí. Entonces, voy a mi tabla, busco 95%. Y me dice que para 95% Z es 1.96. ¿Sí ven? Entonces, por eso voy a reconocer a Z como 1.96. ¿Listo? Ahora, E de error es el 3%, pero recuerden que ya en los cálculos no manejamos porcentaje, sino lo manejamos en una escala de 0 a 1. ¿Y cuánto equivale 3 en una escala de 0 a 1? 0,03. ¿Sí bien? 0,03. ¿Por qué no 0.3? Porque 0.3 es 30%. ¿Sí bien? En cambio, 0.03 es equivalente a 3%. ¿Listo? Entonces tengan cuidado, muchachos. Siempre los porcentajes, manéjenlo para estos cálculos en una escala de 0 a 1. ¿Listo? Y ahora la probabilidad de éxito o fracaso. Entonces ya está calculada con base en el 5%. ¿Sí ven? Que aquí nos dicen 5%. Y este 5% es 0.05. ¿Listo? Y como nos decían, P es éxito y Q es fracaso. ¿Cómo se calcula Q? Pues 1 menos P. O sea, 1 menos 0.05. ¿Y cuánto es 1 menos 0.05? ¿Cuánto les dan? 0.95. ¿Sí ven? Entonces, esta es mi probabilidad de fracaso. Y la utilizo para el producto y calcular el tamaño muestral.
Voy a irme la llamada, que alguien por ahí estaba intentando entrar. No. Ok. Listo, muchachos. Entonces, ¿sí ven? La clave es analizar el problema, definir mis constantes, definir mis variables y poderlas reemplazar en la fórmula. ¿Cómo la reemplazo? Entonces, miren, ¿recuerdan la fórmula? Z al cuadrado, miren, 1.96 al cuadrado. Por P, ¿qué es la probabilidad de éxito? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 0.05. Por Q, ¿qué es la probabilidad de fracaso? ¿Cuál es mi probabilidad de fracaso? Cuando hice la resta, ¿cierto? Que es 0.95. Y divido por el error al cuadrado. Ah, miren el error. 0.03 elevado al cuadrado. Listo, ya lo tengo. Hago la operación y hago el cálculo final y me dio 202,75. ¿Sí ven? Pero uno, en el tamaño muestral, siempre procurar dar valores enteros. Entonces, ¿cómo podemos aproximar el 202.7? Pues a 203, ¿cierto? Recuerden que cuando se puede aproximar, cuando son valores mayores en decimales a 5, ¿cierto? Por ejemplo, 202.6, 202.7, 202.8, ¿sí? Ahí sí se puede aproximar al valor próximo más cercano. Bueno, ¿qué profe me dio 202.5? En ese caso, pues ya lo dejo así, 202.5, porque el 5 es como mi límite. Ni lo puedo aproximar al límite inferior ni al límite superior. ¿Listo? Pero siempre procurar dar valores enteros. Bueno, muchachos, entonces es reemplazarlo en esa fórmula. Pero recuerden, ¿aquí nos dieron población? No, ¿cierto? En ningún momento nos están hablando de población. Nos están dando un valor de confianza, un error, etcétera. Pero no nos están dando el valor poblacional. Entonces, esta fórmula es para determinar cuando no hay población. ¿Listo? Esta fórmula es para determinar el tamaño de la muestra cuando no hay población. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando sí hay población? Cuando sí hay población, pues hacemos lo mismo, pero con esta nueva fórmula, con población conocida. ¿Qué hacen? Multiplicar la z al cuadrado por probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, por n. ¿N quién es? N mayúscula es la población. ¿Listo? Y lo dividen entre el tamaño, en la población por el error al cuadrado más z al cuadrado por p por q. ¿Sí? Es un poquito más larga la fórmula. Pero aquí esta ya se ha aplicado cuando sí se conoce la población. ¿Listo, muchachos? Esta segunda fórmula. Y aquí vamos con un segundo ejemplo de cuando sí se conoce la población. Leámoslo. Para estudiar la imagen de los diferentes políticos en un país, se desea realizar una encuesta a una población de 1.280 personas, ¿sí? Ya nos están hablando de un grupo definido, de una población. Si se extrae una muestra al azar, queremos extraer al azar, ¿cuántos casos se necesitan para que los resultados de la encuesta revelen la opinión real sobre los políticos? Si se tiene una confianza del 95% y un error del 7%, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Analizar el problema. Si no lo entendí, vuelvo a leer. Defino mis variables. Mi tamaño poblacional. Perdón. Sí, el tamaño de la población, que son 1.280 personas. El error, que es 7%. ¿La probabilidad de éxito nos la dieron? No, ¿cierto? En ningún momento el problema nos están hablando cuál es la probabilidad de éxito y cuál es la probabilidad de fracaso. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije anteriormente? Cuando no nos dan la probabilidad de éxito o de fracaso, uno asume que esa probabilidad es 50%, ¿listo? 50 y 50. 50 éxito, 50 fracaso, ¿listo, muchachos? Y ya ese 50% lo convierto en una escala de 0 a 5, de 0 a 1. En este caso sería 0.5. ¿Sí? Y ya aplico estos valores definidos correctamente en la fórmula. Y ya hago el producto total. 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5 por el tamaño de la población, dividido por el error en escala de 0 a 1 al cuadrado por 1.280 menos 1, porque lo hice la fórmula, más 1.96 al cuadrado por las probabilidades de éxito y fracaso. ¿Sí? Siempre en escala de 0 a 1, lo reitero una y otra vez. Y ya
finalmente me dio 122. Entonces, para que lo confirmen, lo tengan ahí en su calculadora y digan, sí, profe, dio 122. O bueno, 121,61, pero uno aproxima 122 porque son 122 personas que están funcionando como muestra para realizar y resolver esta pregunta-problema. ¿Sí? Listo, muchachos. Y ya para no alargar más esto, les dejo este problema y quiero que entre todos definamos las variables y podamos reconocerlas. Bueno, entonces entre todos, se desea conocer el número de personas que se deberá vacunar inicialmente contra el COVID-19 en uno de los barrios de Bogotá, que posee una población de 750 personas mayores de 60 años. Si se extrae una muestra al azar, ¿cuántas personas deberán ser vacunadas inicialmente? Además de investigaciones en Inglaterra, se sabe que se debe vacunar al 28,7% de estos y se tiene una confianza del 93% con un error del 5%. Oh, por Dios, son muchos números, ¿no? Pero como les digo, leámoslo detenidamente. ¿Cuál utilizo, muchachos? La población, la que les dije población desconocida o la finita, que es la misma conocida. Finita. 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 Excelente, ¿cierto? Y para ustedes, ¿quién es N? Las 750 personas. Excelente, esa, ya estamos todos de acuerdo con que utilizó la segunda fórmula, ¿cierto? Muy bien, 750. El error, ¿cuál es el error, muchachos? 0,05. ¿Todos de acuerdo? 0,05. Sí. Excelente. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 28.7. 28,7, eso, y en una escala de 0,1, ¿cómo sería? 0.287. Excelente, 0,287. Vamos a mirar, no les he dicho si está bien o mal. Ahorita sabremos la verdad. ¿Y cuál es la probabilidad de fracaso? El 5, el 0.5. ¿Cuál creen? 0.5, ¿cuál creen? No. ¿Cómo calculo la probabilidad de fracaso? ¿Se acuerdan de la resta? 1 menos la probabilidad del De 0.87. Exacto, ¿y cuánto les da eso? Cero punto 71, no. Sí, 0,71. 71 más o menos, ¿a todos les dio lo mismo? Setenta y uno 3. Ahí ponle un 3 también. Listo. ¿Todos están de acuerdo? Sí, señora. Listo, excelente, ok. Listo. ¿Y qué nos hace falta determinar? No, ya nada más, ¿cierto? Vamos a mirar, a destapar la cara. 750, muy bien. Error, 5%, muy bien. Probabilidad de éxito, 28,7, muy bien. Y probabilidad de fracaso, 0,713. Excelente, muchachos, sacaron 5. Muy bien, muchachos. ¿Sí? Ahí está la clave, en detectar correctamente las variables que se involucran en la fórmula. Ya lo demás es reemplazar o hacer la operación, calcular, etcétera, ¿cierto? ¿Y cuánto da? Pues aquí ya les doy la respuesta. 100,98. ¿Sí? ¿Entendido, muchachos? ¿Entendido mejor la fórmula? Ya no se me asustan con tantos números. ¿Ya está más claro? Sí, profe. Excelente, muchachos. Entonces,
Así se desarrolla la actividad 3 y 4, ¿cierto? Y ustedes lo hacen primero manual. Pero ¿cuál es el consejo? Que luego lo hacemos por Excel para que Excel extienda todas las operaciones y digamos, si se dan cuenta en el Excel que ustedes tienen, son muchísimos datos, muchísimos números. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya hacer una clasificación y ya esa clasificación es arrastrada. Entonces, en la otra semana ya profundizaremos en el manejo Excel o Infostat para poder arrastrar estos números y obtener más rápido las respuestas. Pero ¿cuál es el objetivo de hoy? Que ustedes sepan de dónde provienen esos números, que ya no dependamos 100% de Excel, sino que ustedes sepan hacer esto manualmente para ahí sí ya confrontarlo con lo que les da Excel. ¿Listo, muchachos? Eso es todo, mis niños. Perdón que los trate como niños. Lo hago con cariño. Pero entonces, aquí ya les voy a dar el link de asistencia para que por favor la llenen y yo pueda evidenciar su participación en el CIPAS. Bueno, entonces, como les decía, el chat de Teams no me funciona correctamente. Entonces me voy al chat de WhatsApp para que ustedes puedan ingresar su asistencia. Bueno, espera un segundito. Vale. Tengo una pregunta. Señor. En el punto 3, adicional de la tabla, digamos, de tocar relacionar si es cualitativa o cuantitativa, toca hacer la tabla dependiendo digamos, del formato de Excel, digamos que saca Ah, no, es solamente el gráfico de descriptivo. barras y eso. El gráfico Exacto, de barras y digamos, eso. como les mostré, en Excel hay 24 variables. Sí. Entonces, esas 24 las clasificas. Tienes que decir si es una variable discreta, continua, ¿sí? Si es cualitativa, cuantitativa. Solamente eso, ahí no tienes que hacer ninguna operación. Solamente decir si es cualitativa, cuantitativa y sus demás características. ¿Listo? Ok. Ahí no, en esa actividad 3 no tienen que hacer operaciones numéricas, nada de eso. Solamente decir su tipo de variable y ya. Listo, vale, gracias. ¿Otra pregunta, muchachos? No, señora, todo claro hasta el momento. Listo, excelente. Ay, Dios. Voy a actualizar WhatsApp, a ver por qué no me deja escribir. De antemano les agradezco a todos por su participación, buena disposición y participación. No sé, a ver. Ah, ya. A ver, vuelvo a copiar. Son dos links que ustedes llenan. La primera la lleva la Escuela Nacional. Yo no tengo acceso a las respuestas de eso. Por eso hay una segunda, en donde yo sí tengo acceso. Pero ¿por qué no me deja pegar? Ay, auxilio. Un momentico. La hacemos. Dios, muchachos, paciencia, por favor. Mientras tanto, detenemos la grabación. Ya no hay nada más que grabar. Profe, yo tengo aquí